Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 5 de enero del año 2026. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Recuerde descargar la aplicación TVV en su plataforma preferida. Así tendrá acceso gratuito a todo el contenido de TVV Network. Comillas, TVV, comillas. El 5 de enero, Santísimo Nombre de Jesús, una fiesta especial en la Iglesia Católica para honrar el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva. Santa Genoveva se celebra hoy 5 de enero, la vida de esta santa francesa del siglo V, considerada la patrona de París. Y también tenemos en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, la luna menguando en Leo. Luna para que usted reine, para que usted se imponga, es la luna en la que le van a reconocer todos sus esfuerzos. La luna de Leo es para todo aquel que busque aplauso y reconocimiento. Luna menguante en Leo, Sol en Capricornio, este lunes 5 de enero. El 5 de enero de 1521, Martín Lutero es excomulgado por el Papa León X. El 5 de enero de 1777 se da la batalla de Princeton, victoria clave de George Washington en la Guerra de Independencia. 5 de enero de 1870 muere Victor Noir. Su muerte desencadena protestas contra el Segundo Imperio francés. El 5 de enero de 1888 nació en Caracas Rómulo Gallegos, gran escritor y presidente de la República. El 5 de enero de 1959 Alaska se convierte en el estado número 49 de la Unión. Hoy está cumpliendo 70 años el actor Mel Gibson. El 5 de enero de 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. El 5 de enero de 1962, el Papa Juan XXIII excomulga a Fidel Castro. El 5 de enero de 1966 se inicia el movimiento de los no alineados en la región con varias adhesiones latinoamericanas. 5 de enero de 1992, Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con la Federación Rusa. 5 de enero de 1993, George Bush y Boris Yeltsin firman el acuerdo de desarme nuclear START II para reducir los arsenales nucleares. El 5 de enero del 2003 nació la activista Greta Thunberg, es decir, está cumpliendo hoy ya 23 añitos. El día de hoy estamos dando inicio a un ciclo especial que vamos a llevar a lo largo de la semana, aquí en Conexión. Casi que podríamos bautizar este ciclo como En Conexión con la Historia. Hemos querido voltear la mirada al pasado para entender el presente de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos con sus vecinos, con el mundo. Nuestra mirada recorrerá hitos importantes, así como personajes importantes. También hablaremos de formas de gobierno y de cómo entender, a través de una mirada aguda, a sus atributos, qué clase de futuro estamos construyendo. Hoy analizamos las relaciones de los Estados Unidos, disculpen, con Rusia, con Canadá, con México y con el resto del mundo, así como su rol en alianzas internacionales de defensa y colaboración. Vale la pena volver la mirada porque a veces encontramos que, estando en el presente, vivimos el pasado, un ciclo que no muere. Vamos a comenzar con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a ir a Moscú para encontrarnos con una persona muy estimada por este programa, como lo es la socióloga e historiadora Elena Bogusch. Elena, muchísimas gracias por atendernos en este programa especial en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. ¿Cuándo comienza, si yo le pido
que usted me defina la relación entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué lejos en la historia se iría usted para dar una relación? Muy lejos, a la época del emperador Pedro I al siglo XVII, que Ujú, tuvo encuentro en Londres con William Penn, que fue uno de los fundadores de las colonias británicas, que ujú, después del estado de Pensilvania, ujú, y también hay que recordar que en el siglo XIX Rusia también empezó a colonizar América. ujú, Rusia, cuando hubo la guerra por la independencia, Rusia declaró neutralidad armada, es decir, no apoyó a Inglaterra en la lucha contra sus colonias. ujú, Y durante la guerra civil en los Estados Unidos, Rusia estaba apoyando a los estados del norte e incluso envió algunos barcos a Nueva York y a San Francisco. Entonces, Rusia tiene relaciones con los Estados Unidos más de 2 siglos y las relaciones diplomáticas desde el año 1809. Así que es una historia muy muy larga con larga. muchos altibajos. Hubo una primera ruptura importante al momento de la revolución bolchevique. ¿Es así, Elena? Sí, porque durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos eran, bueno, primero tenían una posición neutral y después fueron aliados de Ujú, Rusia, pero Rusia zarista, y durante la revolución apoyaron el gobierno provisional, que muy ujú, pronto fue derribado por los bolcheviques. ujú. Entonces, allí los Estados Unidos participaron en la intervención extranjera en Rusia. Entonces, eso sí que fue el primer cambio muy brusco en las relaciones, cuando un aliado de ayer se convirtió en un enemigo con armas, Era con el un enemigo presidente, aún armado. presidente, presidente Woodrow Wilson en ese momento ya. Sí, Sí, muy bien. sí, Y ahí tenemos entonces una ruptura y apoya Estados Unidos al ejército blanco entonces, ¿verdad? sí, sí. ¿Y en qué momento Estados Unidos acepta la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Mira, allí el reconocimiento diplomático fue en el año 1933. Y en realidad las relaciones comerciales en los años 30 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron muy importantes, porque la Unión Soviética fue un país enorme, muy destruido por la guerra mundial y después guerra civil. Entonces necesitaba mucho las tecnologías, los suministros de las máquinas, ayuda en la industrialización del país, etcétera. Entonces, los Estados Unidos fueron uno de los países principales que suministraron mucho, ayudaron mucho a la Unión Soviética a construir las fábricas, etcétera. ¿De qué año estamos hablando? Porque llega un momento en que, muerto ya Lenin, se impone Stalin y se impone sobre Trotsky y comienza todo este movimiento de expansión de la internacional comunista por el mundo. Y era una expansión contra precisamente el capitalismo de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero no todo es tan blanco y negro, porque
Lenin tiene una frase famosa que yo me acuerdo que la estudiamos tanto en la escuela como después en la universidad, cuando la República Soviética, después de la Guerra Civil, empezó a establecer las relaciones diplomáticas, primero que fue con Italia y después con otros países de Europa y al final con los Estados Unidos, dijo que mira, la República Soviética no podría existir sin volar a la Luna. Ujú. Entonces, debe tener algún tipo de relaciones con los países capitalistas. Entonces, sí fueron bastante pragmáticas estas relaciones en los años 30 y con mucha ayuda económica con los consejeros, etcétera. Elena, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, la Unión Soviética es parte de los aliados y al finalizar la Guerra Mundial, el ejército rojo, el ejército soviético, es el que entra en Berlín. Se firma el acuerdo de Yalta, se firma allí en Crimea y se reparte en Europa. ¿Cómo- qué tenemos en ese momento? ¿Cómo se ve eso desde la Unión Soviética, Elena? Bueno, desde la Unión Soviética, si hablamos sobre aquella época, esto fue como un triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que en la Unión Soviética se llamaba la Gran Guerra Patria, no se llamaba la Ujú, Segunda Guerra Mundial. Se suponía que era una guerra especial, bueno, de hecho una guerra existencial para la Unión Soviética. Y la ayuda de los Estados Unidos y otros países occidentales sí se reconocía, pero así no se destacaba mucho. Siempre contaban de que, por ejemplo, los norteamericanos enviaban conservas de carne ujú, y los soldados soviéticos comiéndolos los llamaban segundo frente. Porque los aliados de la coalición anti-Hitler estaban ujú. prometiendo a Rusia abrir el segundo frente a Europa y se demoraban y se demoraban. Y de hecho lo abrieron cuando se dieron cuenta que si no lo hacen, el ejército rojo puede llegar hasta La Mancha, etcétera. Sí. Entonces, después en Yalta, claro que en la época soviética no se llamaba esto la repartición del mundo como se Ujú, llama ahora, pero decían que sí, esto fue un acuerdo justo donde los países de Europa Occidental tuvieron la libertad de escoger la vía socialista, etcétera, etcétera. Y allí empezó casi de inmediato, después del famoso discurso de Churchill en Fulton, empezó la Guerra Fría, porque ujú, de hecho la repartición del mundo, bueno, de Europa como mínimo, tuvo lugar y cada uno tenía que reforzar sus posiciones. ujú, Además, en aquella época, los Estados Unidos y la URSS, de hecho, eran dos superpotencias. ujú. Entonces, en el mundo existían dos polos y los sistemas muy diferentes, el sistema socialista y el sistema capitalista. Así que la lucha entre estos sistemas estaba claro para todos. Llega el momento muy, muy fuerte de la Guerra Fría, 1962, ya Stalin no está muerto, al frente está Nikita Khrushchev y en Estados Unidos está el presidente Kennedy y viene la crisis de los misiles en Cuba. ¿Cómo definiría usted ese momento, Elena? Bueno, esto fue el momento cuando en realidad existía el peligro de la guerra nuclear mundial, porque los Estados Unidos empezaron el despliegue de sus misiles de alcance medio en Turquía y la Unión Soviética como respuesta de esto envió sus misiles nucleares a Cuba. Pero por suerte, a diferencia de la época actual, los líderes de aquel tiempo, Khrushchev Ujú, y Kennedy, fueron suficientemente maduros para frenar esta crisis y no permitir
la guerra nuclear que Mm, podría, de hecho, aniquilar toda la humanidad, porque tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética ya tenían tantas armas nucleares que podrían liquidar todo lo vivo en la Tierra decenas de veces, sí. y era absurdo tener tantas armas. Llega el momento en que está Ronald Reagan y empieza la détente y sobre todo en Moscú, en la Unión Soviética, llega Mikhail Gorbachev al poder y se allana el camino ya para el final de la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética. ¿Cómo lo puede definir, Elena? Ese fin que para muchos Mira, era impensable. Mira, de hecho, en la Unión Soviética empezaron a hablar sobre la détente, sobre la distensión de la tensión internacional, etcétera, ya en los años 70, porque allí firmaron varios acuerdos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sobre la prevención de la guerra nuclear. Después hubo otra agudización cuando la Unión Soviética envió sus tropas a Afganistán en 79, pero con la llegada de Gorbachev lograron mucho, lograron una disensión real, porque primero a Reagan en la Unión Soviética lo tomaron como un halcón, como Ujú, una persona que es muy peligrosa como presidente del país más fuerte, etcétera. Y la Unión Soviética ya tenía muchos problemas económicos y no podía mantener la carrera armamentista a tal nivel como la mantenían los Estados Unidos, esas famosas guerras de las galaxias, sí. etcétera. La Unión Soviética Mm, simplemente no podía responder económicamente por problemas que tuvo el sistema socialista. Así que ya. cuando se derrumbó la Unión Soviética, por lo que hemos leído mucho después de aquella época, tanto los Estados Unidos como otros países occidentales estaban muy preocupados por la descomposición de un país tan enorme y Sí. que las armas nucleares pueden quedarse en varios países que eran las Ujú. repúblicas soviéticas. Así Fíjese, que ujú, ahí esto entramos también fue entonces, muy importante. entramos en un proceso que nos trae hasta el día de hoy. Surge la Federación Rusa y algunos de esos países, por ejemplo, Ucrania, entrega sus armas nucleares porque va a ser protegida, etcétera, etcétera. Viene un periodo de alguna manera estable de paz, Boris Yeltsin, y surge esta figura que nos trae hasta el día de hoy, que es Vladimir Putin. Ahora estamos en un momento donde todo quedó patas arriba en la mesa. Vladimir Putin era visto como el gran enemigo por los presidentes de Estados Unidos hasta que llegó Donald Trump, que lo ve como un gran aliado. Después de este rápido recorrido por la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo calificaría usted, Elena, el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de mucha turbulencia, pero a la vez un momento de cierta esperanza, no ilusión, sino esperanza, porque a pesar de que Rusia ahora no es superpotencia como lo era la Unión Soviética, y no puede tener esta rivalidad económica en la esfera económica, por ejemplo, no puede tener rivalidad con los Estados Unidos porque su producto nacional bruto es como 2% del Producto Bruto Mundial y de los Estados Unidos más de 20%. Mm. Pero el problema son las armas nucleares. Entonces, yo creo que Trump a pesar de todo lo impredecible y poco simpático que es para muchos, tiene una política tal vez más cínica, pero menos hipócrita que la tenía Biden, porque eso
de decir que Putin es tal por cual, asesino, carnicero, etcétera, y no suministrar las armas suficientes para Ucrania para defenderse, porque eso puede llevar a la escalación de la guerra y a la guerra nuclear. Yo creo que lo que hace Trump es tratar de conversar. Y entre los países con las armas nucleares, yo pienso que cualquier negociación, por más cínica y larga que se parezca, es Ujú. mejor que ignorar, romper todas las relaciones y decir no. Elena, le agradezco inmensamente esta interesantísima conversación en este programa especial de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. La historiadora Elena Bogusch desde Moscú. Una pausa y ya regresamos con este especial. Y continuando con este programa especial de En Conexión sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo, vamos a ocuparnos ahora de las relaciones históricamente de Estados Unidos con Europa. Para abordar esto, vamos a conversar con el profesor Joan López Alegre, profesor de la Universidad del Abad Oliva, CEU, en Barcelona, España. Él fue asesor de la vicepresidencia del Parlamento Europeo entre el 2009 y el 2014. Joan, muchísimas gracias por atender nuestra invitación a este programa especial del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. A ver, ¿cómo podrías calificar de entrada lo que han sido las relaciones entre Estados Unidos y Europa? No nos vayamos muy lejos. Yo creo que llegar al Pacto de Versalles en 1919 puede ser ya un comienzo bastante lejano. Pero a partir de allí pareciera que, habiendo un océano de por medio, Estados Unidos ha estado como muy, muy presente en Europa. ¿Cómo lo ves, Joan? Hay un momento de eclosión de la relación entre Estados Unidos y Europa, que es efectivamente a partir de la implicación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el papel decisivo que juega Estados Unidos en la victoria aliada, por lo tanto, de Francia e Inglaterra, a la que finalmente se suma en el último momento Italia, contra el régimen del Kaiser, en aquel momento en Alemania, y el imperio austrohúngaro. Eh, Estados Unidos tuvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial un papel parecido en Europa, porque llegó tarde, pero fue decisivo en la Primera Guerra Mundial, y llegó tarde, pero fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, porque es evidente que sin el esfuerzo logístico, de sacrificio humano, de valor y de dinero en Normandía, y con todo el esfuerzo de Eisenhower, Patton, etcétera, Europa pues podría no haber ganado la Segunda Guerra Mundial, y es evidente también que a partir de ahí empieza una relación de dependencia entre Europa y Estados Unidos. Yo creo que el término fundamental, César, que podemos utilizar es el de dependencia. A Ujú. partir de lo que Churchill llama el telón de acero, la división de Europa en dos bloques, el bloque del este y el bloque occidental. En realidad, Europa, tanto militar como económicamente, a partir del Plan Marshall y a posteriori, depende absolutamente de los Estados Unidos. Un ejemplo evidente es la Realpolitik, que en el fondo aplica y a Eisenhower como presidente, ya que estoy aquí en España, estableciendo relaciones con España a cambio de la implantación de bases que siguen estando actualmente aquí en Rota, en Morón y cerca de Madrid, como bases de los Estados Unidos, para que Estados Unidos tenga lugares desde donde operar militarmente, no solo hacia el interés americano, sino también en defensa en ese momento del mundo libre que representaba Europa Occidental. Por lo tanto, durante más de medio siglo, Europa ha sido subsidiaria militar y económicamente de los Estados Unidos, y eso es lo que ahora está terminando. Y estás hablando, Joan, de Europa como un todo, aunque no existía Comunidad Europea, no existía la Unión Europea, ni mucho menos. En el caso español es sintomático que, por ejemplo, el exilio republicano apostaba a la victoria aliada porque
significaría la salida de Franco y representó exactamente lo contrario. ¿Cómo, cuando usas el término dependencia, en la práctica, en qué se tradujo esa dependencia, Joan? Pues mira, ya que ahora pones una imagen, ya que ahora pones una imagen de Franco, hay una anécdota. A ver. Hay una anécdota que si quieres te cuento muy rápidamente, si me extiendo por favor me cortas, Ujú. que claro, España no participó del Plan Marshall que reconstruyó toda Europa, porque España, como tú sabes, pasó por la Guerra Mundial por dos estadios. Primero fue un país aliado, no beligerante del eje, o sea, de Alemania y de Italia, y luego fue una fuerza neutral, con lo cual ahí estuvimos excluidos del Plan Marshall. Y en una reunión del gabinete, un ministro le dice a Franco, porque claro, España estaba empobrecida, había hambre, había falta de infraestructuras, había todas las carencias del mundo, y alguien le dice, mi general, ¿y si declaramos la guerra a Estados Unidos y así también formamos parte del Plan Marshall? Y Franco contesta, pero ¿y si la ganamos? ¿No? Con lo cual, pues claro, pero es muy sintomático del aislamiento Sí. que en aquel momento tenía España del resto de Europa. Efectivamente, hasta que España no entra en Naciones Unidas, pues nosotros pagamos un precio como país separado del resto de Europa. Y fueron los británicos y esencialmente Churchill que pensó que era mejor tener un aliado anticomunista como Franco que no Ujú. permitir la entrada de un gobierno republicano que podría haber hecho que el Pacto de Varsovia hubiera tenido Sí. un aliado en el sur, pues como puede ser para vosotros en estos momentos, pues el régimen cubano con Fidel Castro, ¿no? Y Sí. podríamos haber sido, pues una Cuba en el sur de Europa, y eso primó para que Ujú. dejaran a Franco sobrevivir, a fin de cuentas. Muy bien. Entramos en el periodo de la Guerra Fría, ¿verdad? Se da la repartición en Yalta y Estados Unidos pasa a ser esa especie de hegemón del cual depende la Europa occidental, democrática, pero en todo caso la Europa occidental capitalista. ¿Cómo es esa relación de esa Europa con su hegemón estadounidense? En ningún sentido. Y también es una relación, no puedes hablar de la relación Europa con Estados Unidos. O Ujú. sea, la relación de los británicos con Estados Unidos, pues siempre ha sido una relación, lo que ellos le llaman una relación especial, aunque en el fondo el Canal de la Mancha pues tenga pocos kilómetros. El Reino Unido siempre ha estado más cerca de la costa este de Estados Unidos, donde estás en este momento tú, que no del continente europeo. La relación con Francia siempre fue una relación difícil. No hay que olvidar que Francia forma parte de la OTAN, pero nunca ha formado parte de su estructura militar, que Francia tiene su propia potencia nuclear y que Francia ha tenido sus propios intereses en África, en la propia América Latina. Solo hay que ver Guayana, por ejemplo, Ujú. o las islas del Caribe francés, que no hay que olvidar que no son colonias, son territorio soberano Ujú. de la República Francesa, o la relación es absolutamente distinta, porque a fin de cuentas, pues el territorio de la antigua República Federal de Bonn era la suma del reparto de la Guerra Mundial, con lo cual no, yo creo que como titular no puedes decir ha habido una relación única de Estados Unidos con Europa, sino que Europa ha tenido siempre una relación distinta con cada país. Te voy a poner otro ejemplo, ya que hemos hablado de España, la relación con Italia. No hay ninguna duda que Estados Unidos tuvo un papel decisivo para evitar durante la Guerra Fría la victoria del Partido Comunista Italiano, que era el partido comunista más fuerte que había en Europa Occidental, Sí. y que los americanos intervinieron de forma decisiva para evitar una victoria electoral y que la democracia cristiana fuera el único partido político que durante la Guerra Fría gobierna en Italia desde los finales de los años 40 hasta los años 80, cuando por primera vez Bettino Craxi, que luego termina Ujú. exiliado y muriendo en Túnez por corrupción, es el primer presidente de gobierno socialdemócrata que tiene Italia, con lo cual Francia no es Italia, obviamente nosotros España tampoco.
en la relación Estados Unidos-Reino Unido, el Reino Unido casi es una estrella más de vuestra bandera. O sea, Ujú. no ha habido una relación única con Estados Unidos. Y después, no sé si va a ser tu próxima pregunta, ¿no? De cómo cambia la relación y cómo empieza a cambiar, porque lo que sucede ahora no es nuevo. A partir de la caída del telón de acero y la Ujú. diferencia entre los países del antiguo Pacto de Varsovia y del Comecon en su relación con Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Sí, porque está ese elemento. Cae el muro de Berlín, se rasga la cortina de hierro que decía Churchill, se conforma, se consolida la Unión Europea y llegamos a estos turbulentos tiempos de hoy. Joan, llegamos a los tiempos contemporáneos, se acabó la Guerra Fría, surgió la Unión Europea y Estados Unidos seguía allí como el gran padre protector hasta que, puntos suspensivos, ¿en dónde estamos? Bueno, la caída del muro de Berlín supone en el fondo un reverdecimiento, una relación distinta entre una parte de Europa con Estados Unidos y la otra. Esto, si me permites una comparación, si quieres un poco tonta o frívola, es como una relación de pareja. A partir, tú recordarás aquel momento histórico del vídeo de Ronald Reagan visitando Berlín y decirle, Mm, Mr. Gorbachev, si quiere usted la paz, si ama usted la libertad, tear down this wall. ¿Recordarás ujú. este momento? Sí, cómo no, por Claro, supuesto. eso que en el fondo es la continuación de también la visita de 20 años antes de John Fitzgerald Kennedy Ujú, también a Berlín y aquella frase de Ich bin Berliner que tuvo tanta broma por lo de que ujú, también era un pastelito, si tú te ujú, acuerdas, en aquel momento. Pero la relación con Europa del Este es una relación de un matrimonio recién formado. Europa del Este, Hungría, Rumanía, Polonia, la República Checa en aquel momento, Václav Havel en Chequia, Lech Walesa en Polonia, ven a los norteamericanos como un elemento decisivo de la victoria, de lo que Fukuyama le llamó el fin de la historia, ¿no? sí. De la Ujú, victoria del capitalismo frente al comunismo. En ujú, cambio, la relación de Europa Occidental es una relación que viene de la Segunda Guerra Mundial, que por lo tanto lleva 40 años de matrimonio, si me permites ujú, la comparación, y que está mucho más desgastada. Y que hay además decisivo, que es a medida que se acelera la integración europea, empieza el recelo de los países del este. ¿Por qué Budapest, por qué Varsovia, por qué Praga no son tan favorables a la integración con Bruselas como lo son París, Berlín, Roma o Madrid? Porque en realidad estas capitales del este han vivido durante todo el tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, bajo la bota de Moscú y tienen una profunda desconfianza de que ahora aparezca otra capital extranjera, por mucho que ujú, sea Bruselas, la que les diga lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, esos países inicialmente les gusta mucho la relación con Estados Unidos, los ven como sus liberadores, recelan de Bruselas, pero claro, poco a poco, a medida que Estados Unidos actualmente ahora pues habla con Putin de tú a tú, pues claro, estos países también empiezan a recelar de la relación con los norteamericanos. No había ninguna duda en 1990 o en el 2000 de que en caso de que los rusos invadieran Letonia, Estonia o Lituania, Estados Unidos intervendría en defensa de esas repúblicas bálticas, pero en cambio yo creo que hoy ni tú ni yo sí, de que en el ejército ruso pusiera un pie en Vilnius, el ejército americano hiciera nada para defender la independencia de Lituania. Y ujú, eso lo sabemos tú y yo, toda la gente que nos está viendo y toda la gente que vive en Europa del Este. Y eso va a causar un perjuicio en la percepción que la opinión pública en estos antiguos países del Comecon o del Pacto de Varsovia tienen sobre los Estados Unidos, pero también los millones de personas que especialmente viven en San Petersburgo o en Moscú, que es donde puede haber más focos de oposición o de crítica a Putin, dejarán de ver a Estados Unidos como un valor refugio para ujú. pasarlo a ver casi como un traidor. Y esa imagen
es algo que puede afectar a la reputación de Estados Unidos sin duda en esta parte del mundo. Ya a manera de conclusión, Joan, ¿hacia dónde nos encaminamos entonces? Bueno, a mí me gustaría pensar que en el fondo la historia es cíclica, ¿no? Ahí Ujú. quizás me sale el alma de licenciado en historia, y Estados Unidos vive épocas que se cierra en sí misma, y eso pues lo hemos vivido en muchos momentos de la historia, y vive épocas en cambio en las que lidera el mundo, y eso pues lo venimos viendo prácticamente en el... Quizás ahora Estados Unidos vive un momento de cierre, pero yo sigo pensando que Estados Unidos, que por mucho que sea una potencia tecnológica, una potencia militar, también es un país que tiene, como todos, sus debilidades. En realidad, aunque Europa sea hoy menos fuerte que hace una década, los norteamericanos, si efectivamente quieren seguir liderando el mundo, no están en condiciones de mantener un frente contra China, un frente contra Rusia y un frente contra nosotros. Ujú. Nosotros quizás nunca hemos sido un aliado en pie de igualdad, porque no lo hemos sido, pero yo creo que Europa sí acabará siendo un socio necesario para el mantenimiento de la libertad política, del libre comercio en el mundo. Y por lo tanto, le guste a Trump o no, le guste la administración americana o no, le guste a los muchos europeos que hoy son anti-norteamericanos. Aquí hay mucho Sí. anti-norteamericano en el continente europeo. Ujú. Yo creo que somos países condenados a entendernos, continentes, perdón, a los Estados Unidos y Europa. Y eso ahora podrán pasar 2, 3, 4, 5 años, pero no podemos vivir uno de espaldas al otro. Juan, muchas gracias por estas reflexiones en este programa especial de hoy. Gracias. Deliciosos tequeños de Tequemoch que vienen empaquetados al vacío y te los van a enviar directamente a tu casa una vez que los ordenes en tequemoch.com. Tequemoch.com envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Gabriel Medina es un hombre tímido, muy tímido, tan tímido que va a una psiquiatra para que le ayude a superar esa timidez. Pero también es un hombre triste, muy triste. Y a la psiquiatra pues también le consulta de la tristeza. Este hombre que asume la tristeza como un modo de vida es un hombre absolutamente decepcionado de la realidad que le rodea, del país donde vive. Él, por ejemplo, nos confiesa en una de las primeras páginas de esta fascinante novela lo siguiente: hace tiempo decidí dejar de ver los noticieros. No quería tener ninguna relación con la actualidad. Ya no me interesaba. Llegó un momento en que no soporté más estar informado. No deseaba saber nada sobre la situación del país o del mundo, sobre los conflictos políticos, sobre las distintas formas de violencia, sobre las guerras, sobre las epidemias, sobre las diferentes e innumerables crisis de todo. Un día, no recuerdo muy bien cómo o por qué, cuál fue el detonante exacto, me harté. Algo estalló dentro de mí, pero fue una explosión sin ruido, sin estampida, sin esquirlas. Me harté de vivir siempre excitado, alterado, persiguiendo informaciones, pendiente de aquello que en cualquier instante podía ocurrir. Decidí comenzar a vivir conociendo lo menos posible del contexto, ignorando las circunstancias, obviando las coyunturas. A partir de ese momento apagué cualquier vínculo con las noticias. Uno puede vivir sin la realidad, lo repito a cada rato. Esta es la máxima de Gabriel Medina, el protagonista de esta interesante, sorprendente novela de Alberto Barrera Tisca, El fin de la tristeza. Los venezolanos vivimos como a la intemperie, vivimos desprotegidos de Estado, vivimos desprotegidos de la justicia, vivimos desprotegidos de todo. Entonces, algún venezolano, como opta Gabriel, que asume la tristeza como un modo de vida, dice, bueno, si yo vivo sin la realidad que me rodea, me puedo escapar. Pero la realidad le llega y le toca. Un buen día, Gabriel ve en unos televisores en una tienda que a su psiquiatra la están llevando esposada a la cárcel. Un enloquecido influencer de las redes la acusa de ser la doctora suicidio, porque aparentemente ha incitado a algunos de sus pacientes a que se suiciden.
Uno de los policías que empieza a investigar, de apellido Trujillo, sugiere que quizá esto no sea más que una estrategia del gobierno. Leo. La hipótesis de Trujillo, basada en sus conocimientos especiales sobre cómo funcionan internamente los cuerpos policiales y en el testimonio de una fuente anónima, es que en rigor no hay ningún tipo de pruebas que incriminen a Elena Villalba, la psiquiatra en cuestión, pero que sin embargo el escándalo que se está produciendo en las redes sociales ha generado una presión exasperante y ha obligado a la policía a fabricar, entre comillas, un expediente. Y esa es la Venezuela de hoy. Se inventan los expedientes, se inventan las causas para tapar una cosa o para tapar la otra. Así, nuestro protagonista, que quería huir de la realidad, se ve involucrado en la realidad. Alberto Barrera ha logrado una metáfora extraordinaria de esta Venezuela inacible de hoy. Maneja la estructura de la novela con maestría, con precisión, sin duda alguna. Juan Villoro, amigo de Barrera, deja un texto importante para el final. Él dice lo siguiente: en un país opresivo y disfuncional, Gabriel Medina quiere vivir sin realidad, desea estar al margen, pero una trama incontenible lo sitúa en el centro de los sucesos. Alberto Barrera Tisca ha escrito un inquietante thriller de la conciencia. Y en la nota de la editorial, cuanto más lejos estés de las noticias, más cerca estarás de la felicidad. Falso, así no es. El fin de la tristeza es una novela desafiante que explora la fragilidad de la verdad, la complejidad de las relaciones humanas y los límites de la percepción de lo real. Una novela aguda, realmente inteligente, provocativa, provocadora. Una novela, pues, para sacudirnos y sacudir lo que está a nuestro alrededor. Yo la recomiendo ampliamente. Me gustó muchísimo. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Los deliciosos tequeños de Tequemoch, que vienen empaquetados al vacío y te los van a enviar directamente a tu casa una vez que los ordenes en tequemoch.com. Tequemoch.com envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Escrita a medio camino entre la autoficción como entre el reportaje periodístico y la idea de novelar, así se presenta Polilla, el primer libro de Alba Muñoz. Este libro nos remite a su experiencia de cuando estaba recién graduada en la Escuela de Periodismo y se fue a buscar aventura, a buscar historias en Bosnia. Allí va a vivir una intensa historia de amor, una historia casi esclavizante, y va a conocer lo que es este país en transición, este país que venía de una guerra terrible, fratricida. Leo esto: Bosnia está atravesando 3 transiciones a la vez, de la guerra a la paz, del comunismo al capitalismo y de un sistema político controlado a una hipotética democracia. Después de la guerra, nos convertimos en un bebé tutelado por papá Estados Unidos y mamá Europa. Papi y mami siguen estando aquí, pero sabemos que nos han abandonado. Entiendo, digo. No lo entiendes. Los poderosos son criminales, se hicieron ricos durante la guerra. Dice: conozco los índices de corrupción y crimen organizado. La mafia es lo único que funciona en este país. Están tan profundos que no los ves. Y así llega a descubrir lo que termina siendo la nuez del libro, y es la prostitución en lo que se ha podido llamar el burdel de Europa. Leo textualmente: durante la guerra de Bosnia, cientos de mujeres procedentes de las exrepúblicas soviéticas llegaron al país para ser prostituidas. Muchas fueron vendidas en origen, otras llegaron engañadas con la promesa de un trabajo, y una minoría sabía lo que venía. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1995, había 900 prostíbulos operativos en un país del tamaño de Murcia. Importantes organizaciones de derechos humanos empezaron a publicar informes desgarradores y a definir Bosnia como el burdel de Europa, poniendo en entredicho la buena imagen del proceso de paz. Así vamos conociendo lo que esta joven, que no se identifica pero es la propia autora,
Alba Muñoz va encontrando. Continuando con este programa especial de En Conexión, abordando las relaciones de Estados Unidos con el mundo. En el caso de las relaciones de Estados Unidos con Europa tiene un peso fundamental la fundación de la OTAN. Hablemos de la OTAN. Lo vamos a hacer con el profesor Francisco Carballo, profesor de política en la Universidad de Londres. Vamos entonces a Londres. Francisco, muchísimas gracias por participar en este programa especial de hoy. Un placer, César Miguel. Buenos días. Mi primera pregunta: ¿cuándo, cómo y por qué se conforma la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? La organización surge en 1949. Había después de la Guerra Mundial en Europa había dos discusiones. Una que encabezaba el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Luxemburgo, que estaban pensando cómo crear una alianza que les permitiera, en caso necesario, defenderse de la Unión Soviética. Y por el otro lado, había una conexión con América, con Estados Unidos y con Canadá. También la Gran Bretaña pertenecía a esa conversación en la que se estaban platicando las mismas cosas. Y esto estamos hablando de 1948. Para 1949, estas dos conversaciones se vuelven una y se crea esta organización en la que se trata de dar defensa a los países europeos que en ese momento seguían muy golpeados. Estamos hablando del tiempo del Plan Marshall, en que se está apenas vislumbrando una salida de la crisis económica y de la destrucción absoluta que dejó la guerra. Y sin embargo, pensar en cómo defenderse en el nuevo contexto geopolítico. Entonces, ese es el inicio de esta larga aventura que ha sido la OTAN. A ver, todo es para protegernos de la Unión Soviética y su expansión, la expansión que fue ya decretada y acordada en Yalta, ¿verdad? Al fin no había terminado la guerra y ya se pusieron de acuerdo para repartir el mapa. ¿Quiénes llevan la voz cantante a la hora de conformar la OTAN? Voz cantante sobre todo al momento de establecer los estatutos, principios, razones. En realidad, la OTAN es un producto de la diplomacia norteamericana. No hay que darle vuelta de hoja. Ahora bien, el Reino Unido jugó un papel fundamental en crear el vínculo entre Europa y los países europeos y Estados Unidos. Jugó un papel muy importante. Francia fue también importante en esta conversación, pero en realidad no podemos negar la realidad. La OTAN ha sido siempre uno de los más importantes instrumentos de Estados Unidos para pensar su política de contención de la Unión Soviética. Claro, la OTAN, se entiende, es un acuerdo militar fundamentalmente, o exclusivamente. Es un acuerdo militar. Es un acuerdo militar. Y por ello, si un país se ve atacado por un país distinto, tienen que intervenir todos de manera inmediata. ¿Es así? Correcto, ese es el famoso artículo 5 de la OTAN. Como toda organización burocrática tiene una cantidad grande de artículos, pero lo importante es el 5. Y dice justamente eso: si un país miembro de la alianza es atacado, todos tienen que responder. Y claro, lo que se sobreentendía aquí es que si la Unión Soviética trataba de pasar las fronteras que se habían fijado en Yalta, tendrían que toparse con Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué ocurre con este tratado? ¿Cómo se establecen las responsabilidades, las cuotas militares, las cuotas de dinero? ¿Cómo se conformó eso, Francisco? Bueno, César Miguel, es importante recordar que en ese momento Europa estaba en una situación complicada económicamente. Venían saliendo de la guerra. Entonces, claro, la gran contribución económica y militar era la que ponía Estados Unidos. Era eso muy claro. Ahora,
Esto es un poco lo que hoy se discute, que Europa siempre ha dado menos que Estados Unidos. Pero aquí hay una cosa que hay que tomar muy en consideración. Estados Unidos daba generosamente su protección, pero al mismo tiempo lograba que Europa fuera, por lo menos la Europa occidental, fuera una especie de protectorado militar de Estados Unidos. Ya. Otra cosa que es importante, esto conformó que todos los ejércitos europeos se homologaran al de los Estados Unidos. Y en ese sentido había tanto una intervención directa en términos estratégicos y tácticos del ejército de Estados Unidos en los nuevos ejércitos europeos, los que surgieron de la guerra, como, y esto es una cosa que no se habla lo suficiente, que buena parte de las compras militares que hacían y que hacen los países europeos se hacen a la industria militar norteamericana. De alguna manera es una manera de hacer subvención de la industria militar norteamericana usando terceros países. Muy bien. Y llegamos al tiempo presente. Todo esto era en función de una guerra fría que termina con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética como tal. Tenemos unos 30 años, digamos, de relativa paz, de cierto equilibrio, y llegamos al tiempo presente donde Rusia resulta que no es la enemiga, sino es, por lo visto, la amiga o la gran aliada del nuevo presidente de los Estados Unidos. A ver, la historia de la OTAN desde la caída del muro de Berlín ha sido complicada. Se ha tratado de encontrar un nuevo encaje en el orden internacional. Durante los años de Clinton, la OTAN funcionó como una especie de fuerza para misiones militares humanitarias. Piénsese en la guerra en los Balcanes, en las operaciones en Kosovo. Después, durante los años de Bush Jr., se volvió una de los elementos claves en la lucha contra el terrorismo, contra el terror. Y ahora llegamos a este momento en la que Rusia era el gran enemigo, pero también Rusia es el país que se dice que ha sido afectado por la expansión de la OTAN hacia el este europeo. En buena medida, la excusa que se da para la invasión de Ucrania es este continuo avanzar. En parte se logró en muchos países del este, hoy pertenecientes a la Unión Europea, y se ha prometido entrar más hacia Ucrania, hacia Georgia y demás. Entonces, claro, sí hay esta posibilidad de que Rusia se sienta un poco copada por la expansión de la OTAN. Lo interesante, claro, es el asunto de la presidencia de Trump, en la que parece, como tú decías hace un momento, el país está dando un grado de 180 grados y da la impresión de que está a ley de romper con la alianza. Pero habría que decir un par de cosas. Esto no es tan nuevo en los círculos políticos de Washington. Ha habido siempre, desde el principio de la OTAN, un recelo por el gasto que se hace en Europa y por lo poco que, según algunos analistas norteamericanos, se gana de tener esa presencia en Europa. Entonces, lo que hoy propone el presidente Trump es algo que desde los años de Eisenhower se viene discutiendo, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. Es curioso que en un momento dado, digamos, los años primeros 2000, cuando se empezó a hacer una nueva expansión de la OTAN, el Congreso de Estados Unidos no tuvo nunca una discusión seria sobre qué debería de ser la OTAN en estos nuevos tiempos. Y lo que Trump está haciendo hoy es un poco traer esa discusión. No estoy ni a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo que esto no es tan original ni es tan sorprendente, es parte de la discusión. Lo que cambia es esta cuestión bombástica con la que Trump aborda todos los asuntos. ¿Se puede concebir una OTAN sin Estados Unidos? ¿Qué rol jugaría? No. Se puede concebir un sistema europeo de defensa y se puede concebir que Estados Unidos vaya en solitario, pero la OTAN es una pieza clave en esa alianza entre Europa y Estados Unidos. Sin una de las dos partes, la alianza se cae. Ahora, debo decir que muchos analistas políticos han hecho una carrera de declarar o decretar
la muerte de la OTAN. Esto ha pasado muchos años, muchas veces. Desde 1958, cuando De Gaulle empieza a criticar a la OTAN, y en 63, en que Francia sale del comando central de la OTAN, ha habido muchas crisis, se ha hablado mucho del fin de la OTAN y sobrevive. Así que yo no la daría del todo por muerta. Es un momento complicado, pero su vida ha sido complicada. A ver, ¿cuál es el mapa bélico que tenemos hoy por hoy en Europa? Mientras Trump ve con simpatía a Putin, la comunidad europea lo ve con franca antipatía, y cuando dicen que deben armarse y gastar más en armas, es evidentemente para defenderse o protegerse del señor Putin. ¿Cómo queda ese mapa ahora? ¿Es Putin versus Europa, aliado de Estados Unidos? Esa carambola tan extraña, tan impensable, unos años atrás, ¿es posible? Es posible, pero igual yo creo que esto hay que esperar. Es fácil decretar eso, pero la negociación va a ser compleja y todavía no acaba. Ahora, recordemos, por ejemplo, que hacia los años de Clinton, en los finales de los 90, se barajó incluso la posibilidad de que Rusia fuese parte de la OTAN. Y llegó a haber principios de negociación al respecto. Entonces, yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar. Los negociadores son muy complicados, son buenos para esconder sus cartas, y en ese sentido es difícil hoy decretar el futuro exacto de lo que va a pasar con la OTAN y con lo que va a pasar geopolíticamente. Ahora, es evidente que tiene que encontrarse un nuevo encuadre entre Rusia, Estados Unidos y la comunidad europea. De momento la cosa no está funcionando, y ya esto no viene de Trump, viene de mucho antes. Con Trump muchas de estas cosas salen y se vuelven muy presentes, pero estas son conversaciones que se venían dando de tiempo atrás. Francisco, te agradezco mucho estas reflexiones en el programa de hoy. En la segunda mitad de los años 70 y bastante más allá de la mitad de los años 80, en ese periodo de tiempo, Venezuela acogió a innumerables exilados que venían del Cono Sur, fundamentalmente argentinos, pero también hubo muchos uruguayos y chilenos. La América del Sur, su extremo sur, estaba lleno de dictaduras feroces y tremendamente crueles. En el caso de la Argentina, muchos de los que emigraron eran profesionales universitarios, y nuestras universidades supieron sacar muy buen provecho de ellos. Se llenó nuestro mundo intelectual en nuestras principales ciudades del talento de estos amigos que venían al exilio en la Venezuela que en aquel entonces era la Arcadia de la democracia latinoamericana. Era un país en paz, un país cordial, con mucho dinero, y donde la democracia, como decía, estaba perfectamente establecida, libre de todas sospechas. Los relatos que conocíamos por estos amigos argentinos de las barbaridades que cometía la dictadura resultaron estremecedores, y siempre se sospechó que nunca podría salirse de ellos, y sobre todo que fuesen castigados los responsables. Sin embargo, cuando ya la dictadura hacía aguas, a Galtieri, el presidente en ese momento, no se le ocurrió otra cosa que declararle la guerra a Inglaterra por las Islas Malvinas. Argentina perdió de manera humillante la guerra, y con esa pérdida cayó la dictadura. Vino entonces el gobierno civil. En 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Argentina, y 2 años después, en 1985, se logra por fin condenar, llevar a juicio a los integrantes de esa junta militar que gobernó terriblemente a la Argentina. La película Argentina 1985 narra lo que fue ese juicio. La película cuenta la historia real del fiscal que habría de conducir el juicio contra estos militares.
Es una película con un guión muy inteligente. El guión fue del propio Santiago Mitre con Mariano Ginás, tomado de los archivos precisamente del juicio a las juntas, como se conoció el proceso. Viéndola, por supuesto, uno no puede evitar recordar todo lo que se ha revelado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Viéndolo, uno no puede evitar recordar el juicio por lesa humanidad que se le sigue al régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional. Al verla, uno no puede evitar el deseo de que en ese banquillo de los acusados, así como estuvieron unos actores representando a Videla, Macera y demás, algún día en nuestro país se haya pasado ya la página y algún valiente cineasta pueda colocar a unos maravillosos actores haciendo los papeles de usted sabe quién. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuando con este programa especial de En Conexión, donde le estamos dando un vistazo históricamente a lo que han sido las relaciones de Estados Unidos con el mundo, Europa, Rusia, vamos a ocuparnos ahora de las relaciones con sus vecinos. Relaciones que se han puesto particularmente amargas en los últimos tiempos. Vamos a comenzar por el vecino del norte. Vamos a comenzar por Canadá. Y para abordar esto, lo vamos a hacer con el doctor Orlando Viera Blanco, profesor de Cultura Política y fue embajador del gobierno interino de Venezuela precisamente ante el gobierno canadiense. Vamos a Montreal para conversar con él. Orlando, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la relación de Canadá con Estados Unidos? Siendo Canadá, siendo Estados Unidos un país que levanta la bandera de la independencia, ¿verdad? Su gran razón de ser es haberse independizado del Reino Unido, de la Gran Bretaña, teniendo al norte un país que, si bien compartió con Francia, no hizo esa guerra de independencia. Históricamente, ¿cómo es esa relación, Orlando, a tu entender? Bueno, básicamente es una relación que obedece mucho a la diplomacia de paz, a la horizontalidad de la sociedad canadiense, que como bien lo has dicho, logró sus procesos de independencia, si me apuras, relativamente hace poco, en 1867, con la Confederación Británica o la Ley de la Confederación de Oro, logra su independencia. Y recientemente, más recientemente, con la Ley Patriota, su autonomía legislativa. Te estoy hablando de 1982. Es a partir, en consecuencia, del siglo XXI, donde empieza a consolidarse realmente una relación comercial, una relación de intercambio institucional con Estados Unidos, que siempre ha sido muy alineada, que siempre ha sido muy integrada, desde materias como el comercio, ambiente, uso de espacios aéreos, en fin. Ha sido una relación, además para Canadá, dejo comentarte que el 73% de los productos que se exportan de Canadá van a Estados Unidos y esto representa 1/3 del Producto Interno Bruto de Canadá. Han estado muy alineados siempre en temas de conformación de alianzas para la protección del orden público internacional. Han participado conjuntamente en la defensa de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Han participado en otras avanzadas en defensa del mundo occidental. De tal manera que, en conclusión, una vez que Canadá logra su plena independencia del Reino Británico, ha sido Estados Unidos realmente el país hermano con quien ha mantenido una fuerte relación cultural, política, económica. ¿No ha habido ningún momento con alguna discrepancia importante, con alguna diferencia grave que haya podido marcar algún rumbo distinto? Alguna vez con la Revolución Tranquila, lo llaman la Revolución Tranquila de los 60, con René Lévesque a la cabeza,
todo este proceso, digamos, de independencia de la provincia de Quebec, de nacionalismo, obviamente fue generando una serie de cambios en la estructura misma de Canadá, lo que es la nacionalización de la energía de Hydro-Québec. Esto fue generando algunos ruidos sobre realmente lo que podría ser la convivencia de Canadá de cara a un proceso separatista de Quebec que lo vivió en 1995. Pero no recuerdo yo, a partir de estos eventos, que haya habido ningún tipo, digamos, de inconveniente, ni arancelario, ni de intercambio con Estados Unidos. El NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, igualmente ha sufrido de modificaciones y ciertamente de algunas modificaciones en materia arancelaria, pero, te repito, siempre ha sido una frontera bastante abierta y bastante, digamos, estable en términos históricos. Además, culturalmente, citaste el elemento cultura. Ha habido una relación, digamos, amable, empática entre los dos países. Por ejemplo, pensando en los términos de la música popular, tienes Cohen, tienes Johnny Mitchell, tienes Diane Kroll, tienes tantos exponentes canadienses que en Estados Unidos son tomados como propios, ¿verdad? ¿Es así, Orlando? Absolutamente, y muchos de estos artistas, qué bueno que lo mencionas, por ejemplo, Cohen y su Aleluya, ¿no? Se han convertido realmente en parte misma de la cultura norteamericana, el proceso de integración en todo sentido, energético. La provincia de Alberta ha venido generando por décadas un intercambio de petróleo y un intercambio comercial con los Estados Unidos muy, muy cercano. Debo recordarte que la autonomía de las provincias, las 7 provincias canadienses, les presta a ellos una suerte, digamos, igualmente de independencia en su trato con Estados Unidos. De manera que cada provincia no solamente es Canadá en su conjunto, sino que cada provincia tiene un giro propio en sus relaciones con Estados Unidos, desde British Columbia, donde tenemos allí Vancouver, pasando por Alberta, continuando con Quebec, Ontario, Nueva Escocia. Todas han ido generando en lo que producen y en lo que igualmente intercambian culturalmente un intercambio muy abierto con Estados Unidos. ¿Hay migración importante de Canadá hacia Estados Unidos? No solamente inmigración, sino que hay todo un régimen diferente que facilita, por ejemplo, la posibilidad de trabajar de un canadiense en Estados Unidos, mientras que otros deben agotar visas más complejas en materia de inversión o en materia de certificación de trabajo o en materia de patrocinio. Un nacional canadiense puede rápidamente optar por una visa de trabajo en Estados Unidos, casi que automáticamente por razones, digamos, de emplazamiento económico por un año renovable. De tal manera que ese es un punto igualmente que siempre ha estado muy abierto. En el intercambio están los early birds o los winter birds que también viajan normalmente desde el invierno y pasan temporadas hasta 6 meses en Canadá en una situación, digamos, bastante flexible. Orlando, siendo entonces una relación histórica tan cordial, tan empática, tan lubricada, tan bien llevada, ¿por qué entonces el presidente Donald Trump sugiere que esa inmensidad de país que es Canadá, que es bastante más grande que el territorio de los Estados Unidos, se convierta en el Estado 51? Bueno, realmente esa es la gran pregunta, César Miguel. Y lo que uno ha podido indagar es que primero el problema es estrictamente comercial. Un tema, te decía en el segmento anterior, que Canadá coloca el 73% de los productos exportados en Estados Unidos, que esto representa gran parte de su Producto Interno Bruto. Pero en
digamos, en otro sentido, Estados Unidos solo exporta a Canadá el 2 o el 3% de los productos que Estados Unidos exporta hacia el mundo. Y la incidencia del Producto Interno Bruto norteamericano, que está por el orden de los 27 trillones de dólares, es tan solo de 2 dígitos, de 1,5, 2 dígitos. Entonces, se asume, a mi gusto, de una manera un poco hostil, una narrativa estrictamente arancelaria, estrictamente comercial, donde se dice, si tú tienes un mercado como el norteamericano, donde colocas gran parte de tu producción, ¿por qué productos norteamericanos, por ejemplo los de dairy, queso, lácteos, agrícolas, orgánicos, tienen hasta un 200 o 250% de arancel para entrar a Canadá? Y esto genera una política revisoria a profundidad del señor Trump, que dice, bueno, vamos un poco a nivelar las cosas bajo el principio de la nación más favorecida. Si ustedes mismos tienen y favorecen a muchas naciones para entrar a Canadá, ¿por qué no me favorecen a mí? Fíjate que una cosa que la digo aquí en tu programa que no se ha dicho. China le acaba de poner 100% de arancel a productos canadienses, lo cual Canadá tampoco hace mucha mención, porque en el caso chino el destino de los productos, digamos, canadienses, estamos hablando sobre todo de commodities como aluminio o acero, no es el mismo destino, el mismo impacto como Estados Unidos. Entonces se asume de pronto esta narrativa, esta que han llamado, a mí no me gusta el término guerra económica, que obviamente eleva igualmente la hipersensibilidad, eleva los sentimientos nacionalistas. Es bueno que sepas, por ejemplo, que hasta hace apenas un mes el Partido Conservador llevaba no menos de 23 puntos de ventaja al Partido Liberal de Justin Trudeau para eventualmente convertirse en el nuevo partido líder del Parlamento canadiense, y después con la designación del primer ministro Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador. Bueno, la sola asunción de la narrativa de dignidad, de respeto, de lo que se denomina retaliativa en contra de esta narrativa de Trump, de contraste y de cotejo, ya tiene arriba al señor Mark Carney como eventualmente líder para asumir, una vez que culmine esta transición hacia las votaciones parlamentarias, que piensan anticiparla, para ser elegido eventualmente el Partido Liberal nuevamente como mayoría del Parlamento, y en consecuencia ministro el señor Mark Carney de Canadá. Esto es un poco lo que es la dinámica política que lamentablemente arrastra sentimientos nacionalistas y una armoniosa relación histórica entre Canadá y Estados Unidos. Sin duda le ha hecho un gran favor al Partido Liberal el señor Trump, a lo mejor sin proponérselo. He leído, cuéntame cómo es el espíritu que se está viviendo, porque he leído que han caído los viajes turísticos de Canadá a destinos en Estados Unidos, sobre todo por estas fechas. He leído que hay ya una suerte de boicot a productos estadounidenses en Canadá. No van a vender Bourbon, no van a vender Jack Daniels, por citar algunas referencias. ¿Cómo está esa relación realmente? Sí, está, digamos, a lo menos muy golpeada. Sí hay un boicot contra productos norteamericanos. Lo lees cuando vas al supermercado, señalando estos productos son canadienses. Hay retiro de digamos, de licores norteamericanos digamos, los shelves de los supermercados. Amazon, por ejemplo, se fue de Quebec, aunque es un aspecto que tiene que ver también con la sindicalización de los trabajadores que pertenecen a Amazon en Quebec. Obviamente el impulso lo tiene igualmente esta circunstancia. Hay igualmente boicot contra los temas de los automóviles. Hay toda una, digamos, campaña en contra del señor Musk, lo cual
quiero aclarar, me parece que todo va a ser circunstancial, no quiero incurrir en cliché. Creo que al final se va a imponer una frontera que tiene más de 4 o 5 mil millas, Sí. un mercado que está allí y que en el sentimiento final del canadiense, que es una sociedad horizontal, te decía, es un sentimiento de paz, de armonía, es un sentimiento de que no quiero problemas con mi vecino. Y esto creo que si resulta ser el señor, por cierto, te comento, Kearney, formado en Yale, formado en Harvard, formado en Oxford, además presidente del Banco de Canadá, del Banco de Inglaterra, con experiencia financiera, no política. Creo que la experiencia que se necesita es financiera. A la vuelta de la esquina podemos ver que se van a celebrar acuerdos justos. Ojalá sea así. Rolando, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Continuamos en Conexión. Cuando Justin Trudeau cae en crisis y se ve obligado a renunciar como primer ministro del gobierno canadiense, su partido, el Partido Liberal, está por el suelo. Está en bancarrota prácticamente, y para todos era un hecho que el Partido Conservador sería el nuevo en llevar adelante el poder. Sin embargo, las elecciones se han dado y lo que era imposible apenas meses atrás se ha dado. Los liberales retienen el poder y el señor Mark Carney es el nuevo primer ministro de el Canadá. Una caricatura publicada en Washington nos muestra esto está publicado, no en Washington, perdón, en el Toronto Star, nos muestra la fachada de la Casa Blanca, una camioneta de mensajes lleva unas flores que dicen thank you, y en la ventana se lee, el señor presidente se las manda el señor Mark Carney. ¿Qué pasó? Vamos a Canadá. En Montreal está Orlando Viera Blanco. Orlando, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un gran saludo. ¿Qué ha ocurrido en la política canadiense? Bueno, efectivamente, como lo has comentado hace unos segundos, una campaña que lucía, unas elecciones que lucían favorables para el señor Pierre Poilievre, con 25 puntos de ventaja apenas hace un par de meses, un poco más de haber dimitido el primer ministro de Canadá. De pronto, por un efecto de revisión intensa en Canadá, de cuál es la mayor conveniencia para Canadá de cara a lo que ha significado la política externa del presidente Trump, de cara a la imposición de aranceles, elige en consecuencia un hombre que muestra una plantilla, un currículum importante, ha sido gobernador del Banco, digamos, Central de Canadá, es el único extranjero que ha sido gobernador del Banco igualmente Central de Inglaterra, como apelando a un hombre que en el marco de un liderazgo moderado trate de reconducir las relaciones de Canadá con Estados Unidos. Pero también debo señalarte que está pasando algo quizás mucho más delicado. En este momento, Alberta, la primera ministra Danielle Smith, está tratando de activar un referéndum separatista. Necesitaría, según la Constitución de Canadá, un 20% para lograr que se active ese referéndum. Ella ha reformulado ese porcentaje en un 10%. Ya tienen más de 208.000 votos, se necesitarían con un 20, 450.000, con un 10%, 200.000 y ya los tienen. De cara que es una situación muy delicada porque Alberta demuestra fatiga, siendo una provincia que dice que es la que le da más beneficios a Canadá, ya que es una provincia petrolera y que recibe poco de Ottawa. De tal manera que los desafíos del señor Carney son inmensos, tanto el interno como el externo de Canadá. Por otra parte, yendo al terreno político, ha ganado, pero ha ganado con severas limitaciones.
y en gobiernos parlamentarios como el canadiense se va a ver obligado a todo tipo de alianzas. ¿Cuáles son sus posibilidades, Orlando? Bueno, la posibilidad la tiene porque ciertamente aquí no ha habido un ganador. El Partido Liberal logra 160 escaños, un poco más de lo que había logrado en las elecciones pasadas, pero no obtiene la mayoría absoluta de 172, por lo cual tiene que pactar, bien sea con el Partido Quebecois, que logra 27 escaños, para lograr esos 172. El partido que más queda debilitado es el NPD, el nuevo Partido Democrático, que tiene 8 escaños habiendo tenido más de 20. De tal manera que creo que va a ser un gobierno, no, será un gobierno de minoría que necesitará el pacto con el Partido Quebecois, que tradicionalmente no pacta con los conservadores. De tal manera que aquí vendrá un gobierno de minoría que reedita un poco lo que fue el gobierno también de minoría de Justin Trudeau. Y ante lo que plantea Donald Trump, ¿qué puede hacer el señor Carney, quien ya ha dicho que no se van a doblegar de ninguna manera? Bueno, está manejando una narrativa inevitable en cuanto a atender con fortaleza, digamos, esos enfrentamientos con el señor Trump. Pero creo, conociendo un poco la política canadiense, que van a ser sumamente prudentes, ¿no? No van a escalar esta situación, no se van a dejar provocar con esto de convertirse en un Estado 51. Van a asumir una actitud parecida a la europea, que es tratar de ir a una mesa de negociaciones, tratar de reconsiderar estos aranceles y eventualmente con el récord financiero, de preparación financiera, la seriedad hay que decirlo, de Mark Carney, creo que al final van a lograr acuerdos. El mismo señor Trump está revirtiendo un poco una narrativa que él mismo ha aprendido, puede causar problemas a nivel de confianza, de credibilidad en los mercados e incluso en las perspectivas de la economía norteamericana. De tal manera que creo que vamos a ver una situación de negociación y calma. Orlando, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Si hay algo que no puede faltar en casa, son los tequeños de Tequemoch, porque más que un antojo son parte de nuestra tradición. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que son súper prácticos. Los tienes en el congelador y en pocos minutos ya están listos, doraditos, calienticos, con ese queso derretido que te hace tan feliz. Perfectos para una merienda, para una visita sorpresa que llegó a casa, para celebrar un cumpleaños o celebrar sencillamente. A todos les encantan. Ordénalos online en tequemoch.com o visita nuestra tienda. En tequemoch.com enviamos a todos los 50 estados de los Estados Unidos y allí tenías en pantalla nuestra dirección aquí en El Doral. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Vamos a ir a Washington, donde está Enrique Perret, internacionalista y Managing Director de la US Mexico Foundation. Enrique, muchas gracias por atendernos en este programa especial del día de hoy. Al contrario, gracias por tenerme aquí y un saludo a tu auditorio. Enrique, ¿por qué la relación de Estados Unidos con México ha sido desde un primer momento como tan espinosa? A ver, son muchos temas los que involucran la relación México-Estados Unidos. Es una frontera muy grande y vaya, hoy en día pues tenemos temas tan complejos como la seguridad, la migración, el tema del agua, el tema obviamente comercial, cadenas de suministro en diferentes sectores, diferentes industrias. Es una relación muy compleja per se, ¿no? O sea, por su naturaleza, porque hay 360 millones de personas del lado norte y 130 millones de personas del lado sur en México, y pues México históricamente también ha sido
lugar o paso para mucho centroamericano y vaya, el último dato del último año fueron más de 120 nacionalidades que cruzaron vía la frontera sur de México hacia los Estados Unidos. Entonces es una relación compleja, tiene que ver también, pasa por el tráfico de armas de los Estados Unidos a México, pasa evidentemente por el tema del lavado de dinero, por el mismo flujo de drogas de sur a norte. Entonces son muchos temas. Sí, pero me estás dando el presente, Enrique. Y mi pregunta fue, ¿por qué fueron tan espinosas desde el día cero, no? Porque vamos a llegar a todo este enredo, esta complejidad de la cual has dado un brochazo muy, muy elocuente. Pero ¿por qué pasó desde un primer momento cuando además buena parte de ese territorio que es hoy por hoy Estados Unidos era mexicano? Bueno, a ver, ahí sí nos tendríamos que remontar a 200 años atrás. Hay un libro muy interesante que habla de esta vecindad o de esta relación México-Estados Unidos y cómo fue pasando de ser pues solamente enemigos en algún momento, evidentemente con esa pérdida de territorio, vaya, con una invasión de Estados Unidos a México en su momento, y luego pasó a ser pues vecinos incómodos, ¿no? Vecinos distantes, le llamaba el libro, y luego pasar a ser pues socios comerciales, y hoy en día podríamos decir pues que incluso familia, ¿no? Entonces ha habido muchas etapas muy complejas. Hay familias que viven en los Estados Unidos que dicen, bueno, la frontera nos cruzó, no necesariamente nosotros cruzamos la frontera, como veíamos en el mapa, pues en el territorio de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de California, etcétera. Entonces, es una relación muy compleja. Yo la verdad es que no me gusta hablar tanto del pasado, porque creo que más bien tenemos que ponernos las pilas hoy en día para nuestro futuro, olvidando un poco, sin olvidar el pasado y sin olvidar la historia, pero sí construyendo más hacia adelante. Hoy la realidad es que hoy México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Hacemos comercio por más de 950,000 millones de dólares. 35 millones de México y México-americanos viven en los Estados Unidos, somos familia. Hoy en día, 8 de cada 10 hogares en México tienen a un familiar viviendo en los Estados Unidos, pero también, y bien importante, en México vive la diáspora más grande de los Estados Unidos, ¿no? Viven cerca, vaya, el censo dice que 1.2 millones de personas, creemos que son mucho más americanos los que viven en México, o al menos tienen en México su segunda residencia en ciudades como Mérida, San Miguel de Allende, Ajijic, Los Cabos, Cancún, etcétera, etcétera. Son pues más de 1.2, creemos que mucho más que eso, que viven en México. Entonces es un destino también para el americano, no solamente es la relevancia de Estados Unidos para México, sino la relevancia de México para los Estados Unidos. Y así podríamos pues hablar de muchos otros datos de por qué México y Estados Unidos hoy están tan integrados, ¿no? Claro, el detalle estaba, Enrique, en que en este programa, antes de conversar contigo, hablábamos de la relación con el Canadá, que era una suerte de Arcadia casi, ¿verdad? Y nunca en Canadá dijeron tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Frase que sí se oye y es parte del léxico político mexicano. El peor momento para poder entender, para poder calificar el momento actual, el peor momento, si yo te pido una referencia histórica, ¿cuál fue el peor momento de la relación? Apartando la guerra. Histórica, apartando la guerra. Sí. A ver, me parece que hubo un periodo de mucha distancia, ¿no? De esos vecinos distantes. No compartíamos nada, no comercializábamos mucho, había una tensión siempre muy grande por ese estado histórico, digamos, o por ese momento histórico de la guerra y de la pérdida del territorio en México.
y hay veces en las que esa distancia es mucho más dañina que una relación intensa, llamémosle, ¿no? O sea, yo prefiero 1000 veces una relación intensa, como a lo mejor hoy es en día, porque hay mucha reflexión sobre esa relación intensa. Hoy estamos reflexionando mucho sobre lo que representa México para Estados Unidos y lo que Estados Unidos representa para México. Yo creo que no había habido un momento tan intenso en donde en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, se habla de México tan de manera recurrente. No había habido una reflexión por el lado republicano y demócrata de qué significa México para los Estados Unidos en mucho tiempo. Y por eso yo hago esa reflexión de que el ser vecinos distantes puede ser mucho más dañino para la relación que el tener una reflexión intensa como lo estamos teniendo hoy en día. Para bien y para mal, evidentemente, porque los temas que están sobre la mesa son muy complejos y algunos de ellos, hay que decirlo, algunos de ellos no tienen una solución, sino tienen una administración del tema. Sabemos que el tema migratorio pues no se va a acabar en digamos que un 0%, sino que sabemos que tenemos que colaborar y cooperar para administrar de cierta forma una migración. Sabemos que tenemos que cooperar para administrar una inseguridad que existe en los dos lados de la frontera. Sabemos que tenemos que cooperar en un tema de cadenas de suministro, de seguridad nacional, de nuestra relación frente a China. Yo prefiero esa reflexión, ese momento, que al de un pasado distante. Claro, la pregunta la hacía Enrique para poderte preguntar luego si este ha sido el peor momento de la relación. Pero vamos a hacer una pausa, por favor. Y al regreso, vamos entonces a desenredar esa maraña de la actualidad. ¿Por dónde empezamos a desmadejar esto? Mira, empecemos por el estatus actual y por ahí, digo, te daba estos datos, evidentemente, y a lo mejor se ha repetido mucho aquí en tu programa. México es el principal socio comercial. Somos quien más le vendemos, pero también somos quien más le compramos a Estados Unidos con estos 950 billones de dólares, ¿no? 1.5 millones de dólares cada minuto. Pero el tema es, bueno, ese es el estatus actual. Llegamos ahí a través de un tratado con el que ya cumplimos pues 30 años, ¿no? De 1994, y que ha tenido sus altibajos y que fue renegociado hace 8 años, firmado hace 6 años por el propio presidente Donald Trump, que dijo además que era el tratado de libre comercio trilateral más importante del mundo, pero que hoy está también en juego con otros factores, como es el caso de China. Hay digamos, un question mark ahí sobre la relación Estados Unidos con China y también México con China, que tenemos que llegar a algún acuerdo en los próximos meses. Pero hay otros factores que me hacen, al menos a mí, pensar que no es ni de cerca el peor momento en la relación México-Estados Unidos. Al contrario, ¿no? Podemos pensar desde el Mundial de Fútbol del próximo año, que por primera vez va a ser en 3 países vecinos, México, Estados Unidos y Canadá. La Liga de Fútbol binacional, que hoy existe ya por tercer año consecutivo, el Leagues Cup. El tema cultural, hoy en los Estados Unidos hay probablemente más taquerías que pizzerías en cualquier esquina. Hay una, como decíamos, una diáspora americana en Estados Unidos, hay una diáspora mexicana en los Estados Unidos. Hay muchas instituciones, digamos, también que comparten muchas reglas del juego. La parte institucional probablemente es la más fuerte ahorita, desde los tratados de agua, la relación entre las ciudades fronterizas y los estados fronterizos, el propio
Tratado de Libre Comercio, el NatBank en San Antonio, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo decir que es el peor momento. Sí estamos en un tema de definición, sí hay un momento de definición, particularmente por la nueva administración en los Estados Unidos, en donde se están preguntando algunas cosas internamente, como es el déficit, por ejemplo. Hace 6 años el déficit de Estados Unidos con México era de $60,000 millones. Hoy el déficit casi roza los $200,000 millones. Se incrementó mucho el déficit en los últimos 6 años, pero nosotros en México decimos, bueno, el déficit con México es muy distinto al déficit con China, por ejemplo, porque de cada exportación que México hace a los Estados Unidos, 40% de esa exportación es producto americano. Hay un contenido regional enorme que hace que ese déficit no sea digamos, un mal déficit, ¿no? Porque va embebido mucho producto americano, va embebido mucho trabajo americano para que ese coche, esa cerveza, esa televisión, ese semiconductor o esos jeans se pudieran lograr en México. Tuvo que haber mucho del lado americano. Y eso es el caso que estamos haciendo. Ese es el caso que hoy en día, y es el caso que la presidenta Sheinbaum ha venido haciendo, me parece que de manera bastante estratégico, frente pues a una voz que es la de Donald Trump y de una Casa Blanca pues complicada, ¿no? Y compleja, ¿no? Y me parece que esa relación hasta el día de hoy, y hay que decirlo así, hasta el día de hoy, ha funcionado más esa estrategia que la de otros países, como es el caso de Canadá o de la Unión Europea o de Colombia o del propio China, ¿no? México ha logrado ganar un terreno mayor que estos otros países, ha ganado voluntad en Washington, ha ganado, creo que oídos en la Casa Blanca, pero también sabemos que eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Fíjate, Enrique, hay algo interesante. En un primer momento, desde el primer gobierno del señor Trump, todo se reducía a un muro. El México, al parecer, era un problema que se resolvía con un muro. El muro, hoy por hoy, ya no se discute. Yo creo que nadie está hablando del muro, ni siquiera Donald Trump. El famoso muro que, por cierto, nunca se construyó realmente, ¿no? Se ha pasado a una etapa entonces más densa, más compleja, donde hay otra realidad que es la que ha permeado en todo esto. ¿Qué tanta habilidad le atribuyes a la señora Sheinbaum en esto? Porque ciertamente ella lo ha manejado distinto de los otros homólogos en este caso. ¿Qué le ves? Mira, y puesto que lo podemos comparar con otros jefes de Estado, es por lo que podemos decir que sí ha sido la presidenta Sheinbaum muy hábil, principalmente en sus respuestas y en su forma de comunicación con el presidente Donald Trump. Casi todo ha sido evidentemente por llamada telefónica y la presidenta ha puesto sobre la mesa ciertos datos, ciertos hechos que hacen ver que México se está moviendo digamos que en el camino indicado, ¿no? Como es el tema de la migración, es claro, es evidente que los números hoy de cruces indocumentados de México hacia Estados Unidos han caído probablemente ya cercanos al 90%. Tiene que ver con muchos factores, pero sí México ha contribuido mucho en eso. También, por ejemplo, hay un dato que me parece que a la Casa Blanca le hizo mucho clic, digamos, hay mensajes, hay íconos que sabemos que al presidente Donald Trump le hacen sentido. Hay otros, como en el caso del primer ministro Trudeau, que cuando habló él dijo que había un riesgo existencial para Canadá si Estados Unidos imponía aranceles, y eso a Donald Trump le hizo clic en el otro lado. Si Canadá tenía un conflicto existencial por 25% de tarifas que Estados Unidos le iban a poner, entonces Canadá se tenía que volver un estado de la Unión Americana. O sea, un simple hecho, un simple dicho se convirtió en una forma
ya de ver las cosas para Donald Trump frente a Canadá muy complicada. La presidenta, por ejemplo, le dio a Donald Trump la estadística de cuánto ha bajado la incautación o la detención de fentanilo en los Estados Unidos, lo cual ha bajado exponencialmente, y eso tiene que ver porque México ha estado haciendo también su tarea y su labor de no dejar que cruce y de hecho de incautar también producto en México. Entonces, esos conceptos, a veces en una llamada con una gráfica, hacen mucho sentido a Donald Trump y a su equipo. En eso me parece que la presidenta Sheinbaum ha sido muy estratégica, a pesar de que ha habido muchas voces en México que han recomendado imponer tarifas retaliatorias a Estados Unidos de manera inmediata, pegarle a Estados Unidos donde más le duele en ciertos condados republicanos, etcétera. A pesar de esas voces, ella ha sido muy prudente, muy cautelosa, muy estratégica. Pero nuevamente, llevamos dos deadlines en los que Donald Trump ha tratado de imponer aranceles y en donde el gobierno mexicano, en voz de la presidenta Sheinbaum, han logrado salvar, digamos, esas medidas. Pero viene otra nueva, el 2 de abril, y la pregunta es un poco hasta dónde puede ser mesurado, hasta dónde puede ser estratégico, hasta dónde también tu población en México y tu política pública industrial en México te permiten continuar o alargar esta incertidumbre. La incertidumbre también mata, ¿no? Igual, seguro que sí. Enrique, muchas gracias por atendernos en este programa de hoy. He visto en Netflix una serie por demás interesante. Es una serie que tiene que ver con lo que ahora llamamos la diversidad sexual, el tema de la homosexualidad, las diferencias de género. Pero me llamó la atención porque esta serie parte de la amistad entre dos niños varones. Uno es homosexual, el otro no. Y lo que es fundamental entre ellos es el rasgo de la amistad. La serie tiene un carácter, si se quiere, antropológico, porque se desarrolla en una comunidad zapoteca en el sur de México. De hecho, hay muchas palabras que se van diciendo en zapoteca. Y es interesantísima la serie. Además, está hecha con mucho respeto, tanto para lo que hoy por hoy podemos llamar la comunidad LGBTX y para los que nada tienen que ver con esa comunidad e incluso pueden sentir algún rechazo ante estos problemas, que quizás es una de las principales características de esta serie. El detalle está en que esta serie, titulada El secreto del río, es fruto del talento de uno de nuestros más importantes escritores de literatura y de televisión, Alberto Barrera Tisca. Vamos a Ciudad de México. Alberto, ¿por qué El secreto del río? ¿Qué te llevó a esa historia? Bueno, fíjate que en principio lo que me lleva a esta historia es la propia plataforma. Es decir, hace 2 años Netflix me buscó, Roberto Estopelo, que es ejecutivo de Netflix, y me propuso que inventara una historia en el contexto de las mushes, de esto que tú has acabado de señalar. En la cultura zapoteca están, pues, milenariamente como estos 3 géneros, que son hombres, mujeres y mushes. Entonces me puse a pensar y se me ocurrió esta historia, una profunda historia de amistad. ¿Cómo es eso de los mushes? Mucha gente piensa que es solo una forma como de homosexualidad, es una variable mucho mayor y más compleja, porque hay muchos que se visten de mujeres, hombres que se visten de mujeres, pero otros que no se visten de mujeres. Hay muchas formas, la verdad. Uno me dijo una frase que yo pongo en la serie que creo que puede ejemplificar muy bien qué son o no. Me dijo, yo no me siento cómodo como hombre, pero no ambiciono ser mujer, soy mujer. En ese terreno ambiguo de lo no binario es que entra un poco esta cultura. Ahora, me llama mucho la atención que lo fundamental, el acento está puesto en la amistad. Sí, es una historia profunda de amistad. Es posible que el hijo de un niño cis, hijo de un padre homófobo clásico del machismo latinoamericano, y un niño que se siente distinto y que está en transición, pueden ser amigos y pueden enfrentar a lo largo de su vida esta amistad. Es un poco como el planteamiento de la serie. Queremos justamente entrar por ese lado y superar un poco el nicho LGTBQ+. ¿Cuántos episodios son, Alberto? Son 8 episodios. Y no va a haber
segunda parte. La verdad que la historia está bastante cerrada. Al principio no está planteado ninguna. Ha hablado el escritor. Mira, te felicito, creo que es un trabajo de altísima calidad, muy digno, magnífico. Y bueno, recomiendo que la vean, El secreto del río, de Alberto Barrera, por Netflix. Entonces no se lo vamos a decir nunca a nadie. Y este martes, en Conexión, los males de la humanidad. Este martes, en Conexión. Tengan todos el mejor día posible.